Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Micho Bonifacio, saludo y bendigo. Continuamos con esta explicación del Catecismo Básico para adultos, lección del cuarto mandamiento, lección 27, segunda parte, pregunta 149, ¿debemos honrar solo a nuestros padres? Y bien, no solo debemos honrar a nuestros padres, sino también debemos honrar a las personas de legítima autoridad en la Iglesia y en la sociedad. Entonces debemos, como cristianos, honrar a las personas de legítima autoridad, sea en lo religioso, sea en lo civil. Efesios 6, 5, Hebreos 13, 17, 20, Mateo 22, 21, etc. Se respeta a los sacerdotes como a representantes de Cristo. Todos en general critican a los dirigentes civiles, pero olvidan de rezar por ellos. Sin embargo, San Pablo dice: ante todo, te ruego que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en dignidad, a fin de que gocemos de vida tranquila y quieta, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y grato ante Dios nuestro Salvador. 1 Timoteo 2, 1, 3. Entonces, ¿qué dice aquí? Que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los dirigentes, por todos los constituidos en dignidad y autoridad, a fin de que gocemos de vida tranquila y quieta, con toda piedad y dignidad. En general todos critican los dirigentes, pero pocos rezan por ellos. Profundizamos un poco este tema. ¿Qué se entiende por superiores? Se entiende por superiores todas las personas a quienes Dios ha dado autoridad sobre nosotros, ya en el orden espiritual, ya en el orden temporal. ¿Quiénes son nuestros superiores en el orden espiritual? Nuestros superiores en el orden espiritual son el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los que están revestidos de carácter sacerdotal, y también por extensión nuestros maestros y educadores. Ahora tenemos respeto, honor, obediencia, siempre y cuando que lo que mandan sea conforme a la ley de Dios y no contra nuestra alma y nuestro bien espiritual. ¿Y quiénes son los superiores en orden temporal, humano, civil? Nuestros superiores en orden temporal son todos los que forman el legítimo gobierno o la administración de la patria, además los patrones, jefes y amos de casa. ¿Cuáles son los deberes de los inferiores para con los superiores? Los deberes de los inferiores para con los superiores son respetarlos y obedecerles en todo cuanto no sea contrario a la ley de Dios y de la Iglesia. Obedecer sí, honrar sí, respetar sí, siempre y cuando que lo que mandan no sea contrario a la ley de Dios o de la Iglesia. Por ejemplo, promover el aborto va contra el quinto mandamiento, por lo tanto nadie puede obligar a un católico, una enfermera, un doctor, por ejemplo, de abortar. Aunque legalmente gente, por desgracia, sin fe haya pasado estas leyes que son injustas, que son de pecado, y bien, un cristiano no puede obedecer a esas leyes y no puede tampoco obligarlo, tiene la libertad de conciencia. ¿Cuáles son en particular los deberes de los criados, trabajadores, empleados para con sus patronos? Los deberes particulares de los criados y empleados para con sus patronos consisten en servirlos con fidelidad y discreción, trabajar correctamente, no causarles ningún perjuicio y cuidar de sus intereses como de los propios. Entonces, el que trabaja en una casa, en una fábrica, una oficina, un lugar, una finca, debe
debe considerar las cosas, cuidar las cosas como suyas propias y no despilfarrar ni robar nada. ¿Cuáles son los deberes de los superiores para con los inferiores? Los deberes de los superiores para con los inferiores consisten en tratarlos con justicia y caridad, sin abusar de la autoridad que ejercen en nombre de Dios y de la sociedad. Entonces, los superiores deben tratar a los inferiores, a los empleados, a los trabajadores, con justicia y caridad, no pagar un sueldito de miseria obligándolos a aceptarlo, porque necesitan trabajar. Es justo que un sueldo sea suficiente para una familia, por ejemplo. Entonces, deben tratarlos con justicia y caridad, sin abusar de la autoridad que ejercen en nombre de Dios y de la sociedad. No pueden obligar a alguien a hacer algo malo por abuso de poder y autoridad. Este es pecado. ¿Cuáles son en particular los deberes de los amos, patronos para con sus criados y empleados? Bien, los deberes de los amos para con sus criados y empleados son amarlos y tratarlos con benignidad, con bondad, con respeto, instruirlos en sus deberes religiosos y hacer que los cumplan. Entonces, por ejemplo, usted tiene una muchacha en su casa, no está bautizada, uno hizo su primera comunión, uno hizo su confirmación, uno está casado por la iglesia, o no tiene ningún sacramento. Usted debe, por amor a Dios, ayudarla, educarla, instruirla, catequizarla, para que se case por la iglesia, por ejemplo, para que se haga su comunión o confirmación. Y bueno, si no es católica, mostrar el mejor ejemplo, de vida cristiana para que Dios abra su corazón a la fe. Había una familia protestante en el país del norte. Puso en el periódico un anuncio que buscaba una muchacha para la casa, pero la nota decía que no sea católica. Pobre gente. Entonces una católica leyó el anuncio, se presentó y dijo que era católica. Y la señora dijo, pero ¿no has leído que dije que no sea católica? Sí, señora, pero usted que busca una empleada, una persona honrada que trabaje en su casa. Sí, entonces aquí estoy, yo busco trabajo, no pido otra cosa. Y finalmente la aceptaron. Algo fue duro al inicio. Un día se enfermó la familia, los hijos se enfermaron, algo contagioso, y bien las empleadas protestantes todas se fueron, abandonaron la familia, y la católica trabajó con mucho cariño, amor y respeto, y sanaron los hijos. Después la familia hizo otro fracaso económico grave, subastaron sus bienes para pagar sus deudas, y la señora lloraba porque tenía un mueblecito al que tenía mucho cariño, y la muchacha católica, la empleada, compró antes que todos el mueble y lo devolvió a su patrona. La mujer protestante dijo, pero qué mujer, qué cristiana. Usted es católica, sí, queremos ser católicos nosotros también. De un lado no abandonó la familia cuando estaban en enfermedad contagiosa, de otro lado la ayudó para sus bienes. Entonces, el buen ejemplo, sí, en los primeros siglos muchos esclavos de familias grandes, al hacerse cristianos, y bien con su buena oraciones, buen ejemplo, fidelidad, bien ayudaban a sus amos a ser bautizados también. Entonces los patronos deben instruir a sus trabajadores en lo religioso, o ayudarlos al menos, y también pagarles el justo salario con toda exactitud, y los deberes sociales, los derechos sociales. Un patrón, por ejemplo, que no asegura a su gente y trabajan años y años y no les da un seguro, no es justo, no es justo. Deben pagar un sueldo justo a los trabajadores.
¿Por qué? Y porque mañana de viejo, ¿qué va a hacer esta pobre persona que trabaja toda su vida en una familia? Mañana viejo, ¿qué va a hacer? No tiene nada, no es justo, no es correcto. Entonces, pagar el sueldo justo y pagar lo que los derechos sociales. Esto también es algo muy importante, muy importante. Queridos hermanos, dijimos que debemos obedecer a los dirigentes, ¿sí? San Pablo a los hebreos 13, 16, 17 dice: no os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente, porque en tales sacrificios se complace Dios. Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues tienen que cuidar de vosotros y rendir cuentas a Dios. Entonces los dirigentes tienen que cuidar de nosotros y dar cuentas a Dios. Procurad que puedan cumplir este deber con alegría y no con lágrimas, ya que otra cosa nada es beneficiaria. Entonces debemos respeto, amor a los dirigentes, porque ellos tienen que dar cuentas a Dios de sus hijos y también de sus empleados. Veamos unas anécdotas históricas. León Harmel, el modelo de patronos católicos en Bélgica, el buen padre lo llamaban los obreros. Ese hombre escribía a su madre: siento mi corazón rebosar de amor hacia Dios y hacia ti. Sois mis dos santos amores, estrechamente unidos el uno y al otro. Y bien, quiere a su madre y quiere a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque esta Santa Madre le enseñó el camino del bien, el camino de Dios nuestro Señor. Dijimos también, el rey San Fernando, todavía rey, obedecía a su padre. Vemos Tobías también educar a su hijo y enseñarle lo correcto para que sea bueno, honrado, religioso y creyente. Esto también muy importante. Seguimos un poco anécdotas. La princesa Luisa, hija de Luis XV de Francia, dijo con orgullo a una dama de la corte: ¿no sabéis que soy hijo de vuestro rey? Y la mujer contestó: ¿no sabéis que yo soy hija de vuestro Dios? Sí, somos hijos de Dios y no podemos aplastar a la gente ni menospreciarla. Hay en el Evangelio de parte del Divino Maestro nuestro Señor señaladas preferencias por los pobres sirvientes, los cuales han llamado la atención de los padres de la Iglesia. Curó Jesús al hijo del jefe de la sinagoga, la hija de Jairo. Curó el servidor del centurión, y se ofreció ir a su casa. De San Francisco de Sales asegura Monseñor Camus, obispo de Veley, que jamás contestaba a sus criados ni les hablaba con imperio. Nunca se quejaba de ellos y les mostraba siempre su amor. Creed, dice el santo, que así como un poco de viento hace andar una embarcación, más que el mayor empuje de los remos, así también es menester confesar que una palabra de amistad, una demostración de cariño alcanza más de un criado que muchos preceptos y amonestaciones ásperas, aunque vayan acompañadas de amenazas y rigores. Entonces la palabra dulce ayuda, anima al trabajador más que amenazas y gritos. El emperador Constancio Cloro, padre del futuro Constantino Cloro, que gobernaba en las Galias y España y Britania, queriendo probar la fidelidad de los oficiales de palacio, les intimó la orden de que renunciasen a la religión de Jesucristo o al cargo que desempeñaban.
A los que renegaron de su fe les quitó el empleo, diciendo que no puede ser fiel al emperador quien no lo es para con Dios. Entonces amenazó a los oficiales de quitarle el cargo si no dejaban la religión cristiana, y bien todos los que se hicieron apóstatas los eliminó y dio el cargo a los que querían dejar el cargo y ser fieles a Dios. En tiempo del emperador Adriano, una joven cristiana en Antioquía llamada Serapia ofreció sus servicios a una dama romana que se llamaba Sabina, y esta era pagana. El porte modesto y tranquilo de la joven agradó a la dama, y aun sabiendo que era cristiana, la admitió en su casa. Serapia llegó a ganarse la confianza de su señora, a la cual nunca adulaba. Si la mandaba algo contrario a las leyes cristianas, con gran valor y humildad rehusaba obedecer, alegando que la ley del Señor se lo prohibía. Pero en los demás obedecía puntualmente y con gran prontitud y alegría, sirviendo a su señora con suma fidelidad. Su vida piadosa y pura le causó tal impresión que acabó también ella, la dama, la patrona, por abrazar al cristianismo católico. Serapia recibió la corona del martirio. Un año después, habiendo ido Sabina a rezar ante el sepulcro de su amiga, fue detenida y tras breve interrogatorio también ella fue decapitada el 21 de agosto del año 120. También patrona de las sirvientes es Santa Zita. Santa Zita es patrona de las criadas, de las sirvientes. A la edad de 12 años entró al servicio de Fatinelli, noble habitante de Lucca, Italia. Durante casi 50 años permaneció en la misma casa. Su máxima era la mano en el trabajo y el corazón en Dios. Sus prácticas de piedad no le impidieron ser diligente y puntual en el servicio de sus amos, contenta con cumplir en todo la voluntad de Dios. Humilde y afable, consolaba y socorría a los pobres, distribuyéndoles el salario que ganaba. Animosa y valiente entre los libertinos, sufrió los desprecios y calumnias con heroica resignación. No olvides que un sirviente fiel y afecto es uno de los más grandes beneficios que Dios puede otorgar, pero no lograrás conservarlo a tu lado si no te preocupes de su alma. Entonces, queridos hermanos, si queremos buenos trabajadores, empleados, domésticos, secretarios, ayudantes, tenemos que darles el ejemplo y evangelizarlos, si no, no funciona. San Pascual Bailón entró a servir en casa de un labrador que lo destinó a guardar su ganado en calidad de ayudante del mayoral. Queriendo su amo, que era un hombre muy rico, adoptarle por hijo y hacerle heredero de todos sus bienes, Pascual le dio muchas gracias de la buena voluntad y amor que le mostraba, pero le rogó le dejase en su estado pobre a la verdad y humilde, pero más conforme a Jesucristo, su supremo Señor, el cual no había venido al mundo para ser servido, sino para servir. Y finalmente llegó a ser un gran santo este joven. La justicia pone orden en todas las cosas y por consiguiente trae consigo la paz y bienestar de todos, ya que la paz no es otra cosa que la tranquilidad del orden. Por eso dice la Sagrada Escritura que la obra de la justicia es la paz. Isaías 32:17. Si bien, como explica Santo Tomás de Aquino, la paz es obra de la justicia indirectamente, o sea, en cuanto remueve los obstáculos que a ella se oponen, pero propia y directamente proviene de la caridad. Entonces la paz viene directamente de la caridad e indirectamente de la justicia. Donde hay caridad hay justicia, y donde hay justicia hay paz. Entonces la caridad es la virtud que realiza por excelencia la unión de todos los corazones. Queridos hermanos, terminamos esta charlita acerca
del cuarto mandamiento. Podríamos alargarla mucho más, hay mucho más que decir, pero ¿qué hacemos? Tenemos que ser breves, dijimos básico, catecismo básico, digamos unas palabras también de los impuestos. Los impuestos, dice aquí en impuesto, aquí en derecho, dice San Pablo. Entonces, el que, por ejemplo, evade todos los impuestos que tiene, no es correcto. Tenemos que colaborar con el bien, en el bien común. Y también Dios nos da las autoridades que merecemos. En algunas ocasiones llegan a apoderarse del poder personas malas, pero si todo lo que sucede en el mundo sucede por mandato de Dios, debemos pensar que eso lo permite Dios para corregirnos. Dios nos da las autoridades que merecemos. En el siglo VI llegó a ser emperador de Grecia un general llamado Focas. Fue uno de los emperadores más crueles y sanguinarios que haya conocido la historia. Un santo un día se estaba quejando con Dios que había permitido que un hombre tan malo hubiera llegado a ser emperador. Le respondió Dios: ha llegado a ser emperador él porque yo no he hallado a otro peor que él. Quería decir, yo tenía que castigar el mundo, pensé castigarlo permitiendo que el mando cayera en manos de un emperador malo. No hallé a ninguno peor que Focas, por eso permití que el imperio cayera en manos de él. Quiere decir que Dios nos da las autoridades que merecemos, ¿sí? Recemos por las autoridades, oraciones, rosarios, ayunos, sacrificios. Y claro, un católico nunca debe dar sus votos a gente abortista, Sodoma y Gomorra, y partidos anticristianos, claro que no. Pero si todo un pueblo vive cristianamente, bien necesariamente va a tener dirigentes cristianos. Pero si todo un pueblo ofende a Dios, vive en pecado, ¿qué va a hacer Dios? Bien, no encontré peor que Focas, dice, es decir, Dios permite los dirigentes que merecemos. Pidamos al Señor misericordia por los dirigentes, recemos por ellos, y los que tienen hijos, educar de tal manera que sus hijos mañana lleguen a ser buenos cristianos y buenos dirigentes. Entonces el cuarto mandamiento nos manda varias cosas, nos manda de amar a nuestros padres, honrarlos, respetarlos, socorrerlos, y también de respetar a las personas de legítima autoridad en la iglesia y en el Estado. Quiero que hagan oraciones por todos los constituidos en dignidad, a fin de que gocemos de vida tranquila y quieta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse y escuchar nuestros canales en Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional. Ahí todo está explicado a fondo.